Buenas estimados estudiantes, les saluda Genaro Barreto con una clase más. El día de hoy vamos a ver lo que es ecuación vectorial y paramétrica de la recta en R3. Esta sería nuestra tercera clase. Empecemos. Ecuaciones vectoriales y paramétricas en la recta en R3, es decir, ecuaciones vectoriales en el espacio. Vamos a ver. Aquí tenemos la ecuación vectorial. Tenemos el ejemplo del modelo de lo que es la ecuación vectorial en R3 o en el espacio. Tenemos coordenadas X, Y, Z. Coordenadas del punto X, Y, Z y coordenadas del vector A, B y C. Y T, el número de veces que el vector se repite. Ya lo vamos a ver adelante con más precisión. Y la paramétrica, que la ecuación paramétrica viene de la ecuación vectorial, que ya lo vamos a ver posteriormente. Continuemos, vamos con unos conceptos básicos. Vectores en el espacio. Un vector en el espacio es todo aquel representado mediante un sistema de coordenadas dados por X, Y y Z. Casi siempre el plano XY es el plano de la superficie horizontal y el eje Z representa la altura o profundidad. En este gráfico podemos ver que el plano X se encuentra aquí marcado con rojo, el plano Y se encuentra aquí marcado con rojo y el plano Z es como nos dice el concepto, es la altura entre estos dos planos, ¿sí? Tenemos el plano X, el plano y el plano Z. Aquí tenemos dibujados nuestros vectores que ya lo vamos a ver posteriormente. Estos es en el espacio o en R3. Aquí tenemos otro gráfico. Un vector en el espacio, como se les dijo, es cualquier segmento orientado que tiene su origen en un punto y su extremo en el otro. Aquí tenemos nuestro plano de X, Y y Z. Aquí tenemos nuestro vector U ubicado en el plano X, Y, Z, en el espacio. Continuemos. Aquí en este esquema nosotros podemos observar con mayor claridad. En el siguiente esquema se ven los tres planos que quedan determinados. El plano XY pueden observar que está en azul, ¿ya? Aquí pueden observar el plano XY que está en azul. El plano XZ se encuentra en verde. El plano XZ se encuentra en verde. Acá tenemos nuestro plano XZ. El plano YZ en rojo. Podemos revisar el plano YZ en rojo. Podemos ver que Z es casi siempre en el gráfico es perpendicular al plano X y al plano Y. Ahora, operaciones y nociones básicas sobre vectores en R3. Tenemos como siempre nuestro vector con coordenadas en X, en Y y en Z. Tenemos otro vector con coordenadas en X, Y y Z. Aquí tenemos definidos algunas operaciones y nociones básicas como son la igualdad, la suma, un vector nulo, un opuesto y la resta de vectores. La igualdad, como pueden ver, el vector B es igual al vector W, por lo tanto, el vector B en X es igual al vector W en Z y así sucesivamente. El vector en Y es igual al vector al W en Y, como pueden ver, el vector en Z es igual, el vector B en Z es igual al vector W en Z, es una igualdad. Significa que el vector B es igual al vector W. Una propiedad de la suma, el vector B más el vector W. Entonces, aquí se suma las coordenadas en X, en Y, en Z de cada vector, como pueden observar. El vector B de X se suma más el vector W de X. En Y de igual manera, el vector Y se suma al vector W de y en Z de la misma manera. El vector B en Z se suma al vector W en Z. Un vector nulo. Un vector nulo es un vector cero, que tiene coordenadas en X, en Y y en Z, el valor de 0, como pueden observar. Un vector opuesto. Un vector opuesto significa que es un vector negativo. Por ejemplo, pueden ver que el vector B, su opuesto es el vector menos B. Y entonces nos queda igual al menos vector B en X menos el vector B en Y y menos el vector B en Z, que nos cambia a negativos. Una resta de vectores. La resta de vectores nos dice que el vector B más menos el vector W. Entonces aquí como estamos en resta es diferente que la suma, pero de igual manera se restan las componentes en X, las componentes en Y y las componentes en Z, de igual manera que hicimos en la suma. Es decir,
el vector b en x menos el vector w en x. Y así sucesivamente con y y con z. Estas son una de las operaciones básicas y nociones básicas sobre vectores en y. Existen algunas otras propiedades las cuales ustedes pueden investigar en internet, buscando como propiedades de los vectores, operaciones con vectores, pueden encontrar varias operaciones y algunas propiedades más. Vamos a encontrar la ecuación vectorial de la recta. Entonces, para obtener la ecuación vectorial de una recta, necesitamos un punto por donde pase y su vector director. Aquí en este caso, por lo tanto, tenemos un punto por donde pasa la recta. Tenemos un punto sub O con puntos en X, en Y y en Z. Y el vector que tiene coordenadas en B, en X, en Y y en Z de igual manera. Esto lo mostraremos en la siguiente figura. Aquí tenemos el plano X, Y y Z. Podemos ver que en esta recta, sobre esta recta tenemos un vector B y sobre esta misma recta tenemos un punto. Ahora, tomamos un punto cualquiera de la recta, como puede ser en el punto P. En el punto P, aquí señalamos un punto P, tenemos nuestro vector y tenemos nuestro vector punto sub 0. Ya todo esto es para encontrar la ecuación de la recta. Vamos. La ecuación vectorial viene determinada por el vector OP, como veremos más abajo, que es el vector que tiene origen en el origen de coordenadas y extremo en el punto P, que pertenece a la recta. Nosotros trazamos desde el origen un vector OP por construcción, todo esto para encontrar nuestra ecuación vectorial. Continuemos. También me quería acotar también que en mi video en la clase 2 hay la ecuación vectorial que viene con dos puntos con el eje X y Y, que no es en el espacio, que es similar su explicación. Pueden reforzar conocimientos revisando la clase 2, en la que utilizamos solamente coordenadas en X y Y y no en el espacio, que es similar de explicación. Pueden revisar en la clase 2. Continuemos. El vector POP también se puede expresar en función del vector director de la recta R, solo con multiplicar el vector B por un número t, tal que la longitud del vector B sea la misma que el vector POP. T, como tenemos entendido, es el número de veces que el vector se repite. En este caso tenemos una vez repetida el vector y esto por construcción trazamos nuestro vector OP y nuestro vector O sub 0 para encontrar la ecuación vectorial de nuestra recta. Ahora, por la ecuación vectorial de una recta en el espacio se expresa de la siguiente forma. El vector OP es igual al vector OP sub 0 más el número de veces que se repite el vector por el vector B. Si ponemos la fórmula anterior en función de las coordenadas de cada vector nos queda. Entonces aquí lo único que hacemos, reemplazamos de datos como nos dice. Reemplazamos las coordenadas en la ecuación. Tenemos que x y z es igual a x sub 0, y sub 0, z sub 0, más el t, que es el número de vectores, por el b1, b2 y b3. Fórmula que podemos obtener directamente cuando conocemos el vector de dirección y un punto que pasa por la recta. Eso tenemos que tener muy claro, que esta fórmula la podemos conseguir conociendo el vector de dirección y el punto que pasa sobre esta recta, como lo hicimos en las gráficas. Las coordenadas del punto B1, B2 y B3, las coordenadas del vector de dirección y un t número perteneciente al conjunto de los números reales. Continuemos. Ecuaciones paramétricas de la recta en el espacio. Entonces me faltó decirles y explicarles que esta fórmula de aquí, x y z, x sub 0, y sub 0, z sub 0, más t por b1, b2 y b3 es nuestra ecuación vectorial de la recta en el espacio. Ahora, la ecuación paramétrica de la recta. Ya que hemos encontrado nuestra ecuación vectorial de la recta, empezaremos por ahí para encontrar nuestra ecuación paramétrica de la recta. Entonces, vamos ahora con las ecuaciones paramétricas de la recta en el espacio que se obtiene a partir de la ecuación vectorial, como les dije anteriormente. Para ello empezamos multiplicando el número t por cada una de las coordenadas del vector de dirección, como pueden observar abajo. El t hemos multiplicado por b1, por b2 y por b3. Y después de eso sumamos los vectores coordenada a coordenada, x con x, y con y, z con z. X sub 0 más t por b1, y sub 0 más t por b2,
Z sub 0 más T por B3. Entonces, ahora podemos escribir una expresión separada de la ecuación de cada una de las coordenadas del vector de dirección, obteniendo por tanto la ecuación paramétrica de la recta en el espacio. Aquí podemos ver que esta es nuestra ecuación paramétrica de la recta. ¿Qué hicimos? Separamos lo que teníamos acá. Fuimos separando uno por uno, x sub 0 más t por b. Aquí vemos que separamos x sub 0 más t por b1. Separamos y sub 0 más t por b2. Y así, z sub 0 más t por b3, donde x, y z son las coordenadas del punto por donde pasa la recta. Tengamos muy claro que x, y z son las coordenadas del punto por donde pasa la recta. Cuando nos propongan un ejercicio son los primeros datos que nos van a dar, así que debemos tener muy claro que x, y z son las coordenadas del punto por donde pasa el vector. Y B1, B2 y B3 son las coordenadas del vector director, que igualmente nos puede dar como dato. Aquí tenemos que P sub 0 son las coordenadas del punto por donde pasa la recta, x, y z, y el vector B son las coordenadas del vector director. Entonces, las ecuaciones paramétricas pueden obtenerse directamente si conocemos el punto y el vector, como lo mencioné anteriormente. El punto y el vector de dirección, sustituyendo las coordenadas por sus valores correspondientes. Entonces, teniendo la ecuación, las ecuaciones paramétricas, podemos ir sustituyendo los valores del punto y del vector para solucionar nuestros problemas. Aquí tenemos un ejemplo de rectas. Vamos a resolver y encontrar todas las ecuaciones posibles y las que hemos aprendido ya. Nos dice, ejemplo de rectas. Cuando conocemos un punto y un vector director, como se explicó anteriormente, ya tenemos el punto y el vector director. Entonces, ahora lo que debemos hacer es reemplazar nuestros datos. Revisemos el ejercicio. ¿Qué nos dice? Hallar en todas las fórmulas la ecuación de la recta que pasa por los puntos A, 3 menos 1, 2 y B, 1, 2, 4. Aquí nosotros lo que debemos hacer es encontrar las coordenadas del vector director. ¿Cómo se hace eso? Vamos a realizar una resta del vector B menos del vector A. Y vamos restando. X1 menos X2, Y1 menos Y2 es Z1 menos Z2. ¿Cómo está expresado? Coordenadas del vector director. Nos dice, el vector AB es igual a 1 menos 3. Como pueden ver, 1 menos 3, 1 es X2 del vector B. Y 3 es X1 del vector A, y así sucesivamente de cada uno de los puntos, y encontramos las coordenadas del vector director. Ecuaciones. Vector director AB tenemos que es menos 2, 3 y 2, que ya hemos encontrado con la resta del vector B menos del vector A. Elegimos un punto, cualquiera de los dos puntos, el A o el B. Elegimos el punto A, 3 menos 1, 2. Entonces, con estos datos, con el vector director y con el punto, ya podemos reemplazar nuestros datos y encontrar la ecuación vectorial de la recta. X y Z nos dice que son las coordenadas del punto. Entonces, el punto que hemos elegido es 3 menos 1 y 2, más T por las componentes del vector. El vector director que encontramos con la diferencia de B menos A. Tenemos aquí ya nuestra ecuación vectorial. Ahora, la ecuación paramétrica, de igual manera, que nos decía que lo primero son las coordenadas del punto. Entonces, aquí podemos revisar, regresar, x sub 0, y sub 0, z sub 0, que son las coordenadas del punto. Las coordenadas del punto aquí son 3, menos 1 y 2 en x, en y y en z. Reemplazamos. Ahora, ¿qué nos dice la fórmula? Que son t multiplicado por las coordenadas del vector director. Entonces, reemplazamos las coordenadas del vector director, que son menos 2, 3 y 2. Y así aquí encontramos nuestra ecuación paramétrica. Entonces, como pudieron observar, hay que reemplazar datos, tener conocimiento de cómo son las ecuaciones vectorial y paramétrica de la recta. Estos son conceptos sencillos para nosotros empezar a resolver ejercicios en el espacio. Ahora, vamos a ver aquí, para finalizar, si desean obtener mayor conocimiento
saber sobre vectores en tercera dimensión, tridimensionales, existe Canva, EducaPlay. Canva, ¿qué es Canva? Canva es un Canva es un programa en línea, no es de pago, no necesitan descargarse. Ustedes solamente pueden ingresar a www.canva.com, se registran mediante su correo electrónico o también pueden registrarse mediante Facebook. Se registran, abren Canva en donde ustedes pueden realizar presentaciones, pueden realizar videos, pueden realizar cuestionarios, test, lo que ustedes deseen pueden ir investigando en Canva. Aquí de mi parte, si buscan en Canva con mi nombre y también les he puesto el link, pueden ingresar y pueden ver una infografía sobre vectores tridimensionales. Aquí realicé para que puedan revisar una infografía con las operaciones con vectores, con los tipos de vectores. Pueden ir revisando, ingresando a Canva. Ahora, en EducaPlay para que se diviertan, aprendan y sepan conceptos sobre vectores. En EducaPlay de igual manera les pongo de mi el link o si no con mi nombre, Genaro Barreto, pueden encontrar una sopa de letras entretenidas donde ustedes pueden ir familiarizándose un poco más con conceptos y palabras de vectores. Entonces, esos son conceptos básicos, sencillos sobre ecuación vectorial y paramétrica en el espacio. Espero que realicen ejercicios, que puedan realizar ejercicios como el anterior, como este que realizamos para que sepan muy bien cuál es la ecuación vectorial y cuál es la ecuación paramétrica. Me despido chicos, esta ha sido la clase número 3, ecuaciones vectoriales y paramétricas en el espacio. Y para acotar también, para que pueda ser un poco más sencillo realizar ecuaciones vectoriales y paramétricas en el espacio, saber cómo se obtienen las ecuaciones vectoriales y paramétricas, me gustaría que revisen mi clase número 2, en la cual vemos ecuaciones vectoriales y paramétricas que no son en el espacio, solo en dos dimensiones, en X y Y, que es un proceso similar, pero ahí tengo una explicación más extensa, en cual con ese video, con la clase número 2, se les dará muy fácil, más sencilla la clase número 3. Les agradezco por su tiempo y muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.